Aline hermosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Hola. Ay, es un placer para mí siempre estar aquí con ustedes, son así hermosas y maravillosas. Ay, no, al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Y quiero, bueno, yo me sorprendí nada más de verte, ya ese maquillaje que traes está padrísimo, pero los labios, de verdad es que me parece muy interesante los labiales que nos traes, el mate sigue con todo, explícanos. Sí, mira, ahorita van cambiando las tendencias un poquito más y está de super moda, siempre es como el mate, el nude es como un comodín en todos los labiales, o sea, bueno, uno de mujer, mínimo tienes que tener 3, ¿verdad? El rojo, el rosa y el nude, eso siempre. Exacto, básico. Pero en los acabados va como variando un poco y ahora entra la nueva tendencia de los metálicos. Como el incluso que en traes. el día, ¿verdad? Sí, claro. De por sí, la vida es una fiesta y hay que maquillarte como tal. Entonces, muy bien, hay que echarle muchas ganas al maquillaje. Y ahorita hay muchas variaciones de todo lo que son metalizados. Entonces, por ejemplo, el que yo traigo es un nude metalizado para no sentir tan fuerte el cambio. Entonces, vamos a irnos adaptando como a las nuevas tendencias. Y bueno, el que traigo aquí ahorita es este que está. El tercero de este lado, ¿no? Que está acá. Sí, hermoso, de NYX Muy Professional Makeup. Y pues, ¿qué les puedo decir? De ahí se deriva a colores como rojos, azules, verdes. Ahorita todo el color es de moda y tendencia. Aparte está increíble que no nada más nos va a dejar un efecto mate, sino nos los va a humectar, porque imagínate, unos en mate y resecos se ven peor que si no trajeras labial, ¿no? No, claro, aparte así se te resecan si se te hace horrible. Sí. Bueno, entonces con este tipo de labiales no nos pasa eso, con este tipo de lipstick no nos pasa eso, pero ahora tú que eres experta en maquillaje, en la vida diaria de una mujer mexicana y latina, platícanos qué podemos hacer, porque con los cambios de temperatura, de pronto las inclemencias del clima, que no estamos bien hidratadas, los labios se nos pueden partir. Y como bien dice Cintia, pues no está padre ponernos un lipstick, sea mate, sea brilloso, sea como eléctrico, sea, como sea, y que los labios se nos vean así. ¿Cómo nos podemos cuidar los labios para que entonces pueda uno ponerse este tipo de labiales y que se resalte mucho más nuestra boquita? Claro que sí, mira, es muy importante aplicarte antes un bálsamo labial, dejarlo actuar sobre unos minutos y los puedes exfoliar con cualquier tipo de exfoliante para que queden como más suaves, más smooth y aplicarte el labial que tú quieras. En este caso, por ejemplo, este tipo de labiales metalizados tienen una tecnología que hidrata y humecta los labios también. No solo te deja el acabado, sino... No te preocupes, no vas a estar ni con la boca chiclosa ni con así. Oye, hermosa, y platícanos, ¿cómo está el rollo de la desmaquillada con estos labiales? ¿No cuesta trabajo? Pues sí son de larga duración, sí cuesta un poquito de trabajo cuando te los quitas. Ya en la noche vas a llegar a tu casa, en un pad de algodón vas a tomar un poco del desmaquillante y te lo aplicas por los labios y se quita por completo y te vuelves a aplicar tu humectante. Ay, así de sencillo, así no que está tan complicado. Exactamente, no está tan complicado y definitivamente es algo que podemos hacer todos y tenemos regalos. Sí, ¿cuántos tenemos? Hay 6 regalos para todas las personas que nos están viendo. Es un paquetito de labiales con desmaquillante. Muy bien, todos estos se van a ir por redes sociales que están apareciendo en su pantalla, es @capital_21, así que ahí escríbanos con el hashtag TCE de tu ciudad es, en donde podemos regalarle, por supuesto, este paquete de labiales. Muchísimas gracias.